Muy, pero muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una clase de Academia de Profesiones Prácticas. ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Fantín, como siempre digo, profesor de Academia de Profesiones Prácticas. Hoy vamos a charlar un poco sobre electrónica en lo que es los equipos. No lo quiero decir de línea blanca porque falta los lavarropas, ¿no es cierto? Y los microondas, que todavía no estamos dedicándonos a eso, ¿sí? No estamos compartiendo todavía el conocimiento de eso, pero sí tenemos, por ejemplo, lo que es heladeras familiares, lo que es aires acondicionados trifásicos, tipo piso-techo comerciales, tenemos equipos inverter y tenemos equipos convencionales. Eso es lo que vamos a charlar un poquito hoy, así que si tenés a alguien que realmente quiera tener idea de lo que vamos a hablar hoy, que realmente tenga un panorama, porque, a ver, yo siempre digo, es muy bueno saber que es muy bueno siempre complementar el conocimiento. ¿Qué significa complementar el conocimiento? Porque a veces ya saben, o a veces les falta un poquitito, o a veces no es que ya saben que les falta un poquitito, sino que es como que, ¿cómo decirlo, muchachos? Ordenar las ideas, ¿sí? A veces muchos saben muchas cosas, pero les falta esa vueltita que te puede llegar a dar una capacitación acomodada y acorde y progresiva, como es la que nosotros brindamos en la academia. A mí me pasa también cuando yo me capacito. En más de una oportunidad me ha tocado decir, sí, ¿vos sabés de automatismo? Sí, sé de automatismo. Pero resulta que cuando me preparé y me capacité me di cuenta que el orden de las clases, la cronología de la capacitación hace a que mejore lo que yo ya sabía y aprenda cosas nuevas por sobre todas las cosas. Entonces, ¿a qué viene esto? Que si vos te dedicás a la refrigeración, y lo aprendiste tal vez porque hace rato que te venís dedicando, lo aprendiste tal vez porque obviamente en YouTube hay mucha información, lo aprendiste porque un colega te enseñó, lo aprendiste porque tal vez tu papá o tu tío, tu familiar o tu vecino trabajaba en refrigeración y fuiste ayudando un tiempo. Tal vez te gusta, fuiste a la escuela técnica y te gusta trabajar con electricidad, con refrigeración y demás, con parte de electrónica y empezaste a trabajar. Claro que sí, sé que se aprende mucho de esa manera, que se llama de manera empírica, significa aprender trabajando, aprender de la experiencia. Y déjame contarte que yo conozco mucha gente que sabe muchísimo y que ha aprendido de esa manera. Por eso las respeto y he aprendido yo también de esas personas. Ahora, ¿qué es lo que me ha dado a mí la capacitación y es qué es lo que yo puedo brindarle a muchísimos colegas respecto a lo que es la capacitación? Que lo que yo, ¿y por qué digo lo que yo? Porque así como ustedes están ahí hoy mirándome y escuchándome y viendo todo lo que yo puedo ayudarlos hoy, contarle un poco de lo que es esto, también estuve en su lugar en algún momento, en algún área, y siempre pongo el ejemplo de aires acondicionados trifásicos. No digo porque es lo que más me costó, porque yo creo que si uno empieza a trabajar de esto, es como que de a poquito va caminando cada vez más en el tema y se le van acomodando un montón de ideas y un montón de conocimientos que van encajando. Pero sí te puedo decir que cuando a mí me tocó empezar a trabajar con equipos trifásicos, por ejemplo, me ha tocado jugar con algo difícil. ¿Por qué? Porque en su momento no teníamos al alcance de la mano como vos tenés, que seguramente me estás mirando desde tu celular, porque la mayoría de los chicos, es más, cuéntenme, me están mirando desde el celular, de la tablet, de la compu. Es más fácil, yo te puedo asegurar que la mayoría de los que están aquí presentes me están mirando desde un celular. Antes no había esa... Cuando digo antes, muchachos, estoy hablando 5 años atrás, 6 años atrás, 7 años atrás, 10, que es cuando yo me preparé. 10 años atrás no tenían la posibilidad que tienen ustedes en este momento desde un celular poder capacitarse y prepararse. Entonces me costó un poco más. ¿Qué significa me costó un poco más? Todo lo que ustedes encuentran hoy en el curso completo de aire acondicionados trifásicos que nosotros tenemos, que ustedes lo tienen compactado, específico y clase a clase detallado en 26 clases, que es el curso completo. Nosotros tenemos de aire acondicionado trifásico, que lo hice yo pensando en lo que yo necesitaba saber cuando quería trabajar o cuando iba a ir a hacer un trabajo. Lo plasmé en esas 26 clases y te puedo asegurar que si hay algún alumno aquí que sea de trifásico te los puede contar. Yo no sé si está alguno presente que tenga trifásico, pero me encantaría que lo escriban, muchachos. Si hay algún alumno, porque los conozco a casi todos, o al menos he tratado, he respondido consultas, hemos tenido charlas por Zoom, y yo sé que le he ayudado un montón en lo que se han preparado con nosotros, a pesar de que ya sabían. Porque por ese lado también es donde entra saber darse cuenta que hay veces que uno sabe
pero siempre hay algo más para aprender y a mí me pasa todo el tiempo, y esto lo digo por propia experiencia. Todo el tiempo uno se está preparando, todo el tiempo uno está aprendiendo. Y bueno, como les decía, a mí me llevó 5 años lo que ustedes lo ven en 26 clases. O sea que lo que yo aprendí en 5 años, ustedes lo aprenden en 3 meses y se dedican. 2 meses y se dedican. Y van a saber y no van a tener que experimentar todas las pruebas y errores que experimenté yo porque ustedes ya lo tienen allanado el camino en la capacitación. No solo conmigo, estoy hablando con cualquier capacitación. Sé que con la mía es la mejor. Pero bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? Como les había comentado, yo tengo aquí distintas clases. Distintas clases de placas electrónicas. ¿Sí? ¿Por qué me voy a dedicar a placas electrónicas? Va a hacer frío. Ya hace frío. En Argentina al menos hace frío. ¿Sí? Y todo lo que es el sur de Latinoamérica está fresquete. Por ende, los equipos de refrigeración, que es nuestro fuerte tal vez, ha mermado un poco el trabajo, a pesar de que yo siempre digo que refrigeración se trabaja todo el año. Y más en lo que es heladeras familiares también se trabaja todo el año. Pero creo que a veces es el momento de dedicarse a lo que es placas electrónicas cuando tenemos un poquitito más de tiempo para dedicarnos, ¿sí? Entonces, fíjate, acá tengo, por ejemplo, ponemos Bren acá, ¿sí? Acá yo le estoy mostrando, mira, esta es una placa, te dice qué sencilla esa placa, bastante, ¿viste? Mira, bien sencilla, muy práctica, muy fácil. Donde ustedes pueden ver aquí simplemente 1, 2, 3, 4 relés, están debajo, ahí los pueden ver mejor, son relés encendidos, está la conexión, la fuente de alimentación, el protector que se llama varistor. Como pueden observar, esta placa directamente no tiene fusible, ¿sí? Directamente no tiene fusible, o sea que tiene este protector que es por cortocircuito. Y ustedes me dicen, pero ¿y esa placa de qué es? En primer lugar, fíjense, a ver, me encantaría mostrárselo, pero ustedes, a ver si se alcanza a ver. ¿Ustedes alcanzan a ver esa línea que está ahí? ¿Saben qué es esa línea, chicos? Es que esta placa es doble, ¿ven? Tiene doble circuito, tanto por debajo como por arriba. Y esta placa es de una heladera, donde tiene su fuente lineal, que es una fuente con un transformador que reduce el voltaje de 220 volt a 12 volt o 13 volt, y luego de eso recién alimenta todo lo que es la placa, ¿sí? Por supuesto que estos diodos son el rectificador de tensión. Y así vamos a ir encontrando distintos componentes que no vienen al caso ahora de detallarlos. Pero yo simplemente quería contarles, o quería mostrarles, fíjense, esta placa que ustedes están viendo aquí, que es de una heladera, tiene una fuente de alimentación, una protección, los distintos relés que le van a dar señal a los distintos periféricos. Puede ser la luz de la apertura de puerta, el motocompresor, la resistencia de defrost y el forzador, ¿sí? Yo aquí no lo tengo detallado cada uno de estos códigos, qué hace cada uno, pero sí te puedo contar que, por ejemplo, mira, te voy a mostrar esta otra placa. Y vos me decís, ¿y esa otra placa? ¿Qué distinta que es? Sí, señor, es muy distinta. Pero para que ustedes observen, miren, la agrandé, pero la voy a volver a achicar un poquito porque se la agrandé demasiado. Ahí está. ¿Sí? Fíjense, vos decís, es bastante distinta esta placa. ¿Y de qué es esta placa? ¿Parece de un aire acondicionado? No, no es de un aire acondicionado. ¿Y de qué puede ser esta placa? Tiene relés. Acá hay un relé principal. ¿De un aire-ventana? Tampoco es un relé una placa de aire-ventana, ¿sí? Este muchacho que ustedes están viendo aquí es una heladera, es una placa de una heladera no frost. Por supuesto que mucho más ya moderna esta placa, mucho más completa esta placa de heladera no frost, que si ustedes pueden observar, también tiene su fuente de alimentación incorporada. ¿En dónde está la fuente? Es este pedacito que está aquí. ¿Ven? Y esta fuente se llama fuente conmutada. Y usted me dice, pero profe, ¿para qué estamos viendo eso? ¿Saben por qué estamos mostrando esto, chicos? Porque yo lo que quiero que ustedes entiendan es que todas las placas electrónicas tienen una estructura y tienen un funcionamiento muy, pero muy similar. Entonces, lo que yo en esta placa grandota tengo, este transformador, más estos puentes rectificadores, más este capacitor, más este protector varistor, yo en esta placa lo voy a encontrar en este transformador, que es un transformador de núcleo de ferrita, ¿sí? Este switch o conmutador, que lo que hace es volver de corriente alterna continua, ¿sí? Y luego lo transforma, ¿sí? O rectifica, mejor dicho, la tensión a
y la vuelvo a rectificar a corriente continua, o sea, porque ¿qué hace? Primero ingresa la corriente alterna a través de estos dos pines que están acá, ¿sí? Luego va a pasar por un primer puente, por un juego de diodos que están aquí, estos 4 diodos que están aquí, este y estos dos que están acá, y lo que hace es volverla corriente continua. Una vez que la vuelve corriente continua, pasa por este conmutador, y este conmutador lo que hace es elevar la frecuencia, por decirlo así, para poder alimentar y alternar la nueva de manera cuadrática. Estoy explicándolo muy rápido cómo funciona una fuente conmutada, ¿sí? Muy rápido, porque no viene al caso, simplemente estoy comparando, ¿sí? Cómo es. Y luego tengo un diodo Schottky que está aquí, que es un diodo de alto rendimiento, ¿sí? Ahora, de todas maneras, esta es la parte de alimentación de la fuente. Y Joel, por acá viene un poco lo que estaba charlando. Después contame si es un equipo electrónico. Me imagino que debe ser un equipo que tiene alimentación con placa electrónica, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que estoy tratando de contarles con esta clase? Aquí, lo que estamos viendo aquí, fíjense a ver si se alcanza a notar. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, esto es un relé. Mucho más delgado, ¿ven? Pequeñito. Luego tengo un relé un poquito más de tamaño. Y después tengo un relé un poco más grande. Obviamente, cada uno de los relés tiene distintas tolerancias en amperes, porque eso es un poco la diferencia de tamaño también. No solo que va a ser, acá se alcanza a ver si lo alcanzo a limpiar ahí un poquito, ahí está, sí, ahí lo alcanza a limpiar un poquito. Fíjense, no solo que el tamaño del relé, sino que acá me está indicando, ¿sí? Ahí, me dice que este relé es de 10 amperes, ¿sí? Ahí está. ¿Ven? ¿Qué significa que este relé es de 10 amperes? Este es el relé principal que va a encender el motocompresor. Y el relé de al lado, también creo que es de 10 amperes. Bueno, esto no le puedo ver las características porque está tapado por este lado. Pero porque está en el lateral. De todas maneras, suele ser un relé de 5 amperes. ¿Sí? De 5 amperes. Y luego este relé más pequeño también es un relé de poco amperaje. Bien. Ustedes me preguntan, ¿y estos dos? Uno va a encender el forzadorcito de una heladera no frost y el otro enciende la resistencia de descongelamiento. Hay una característica que tiene la conexión de estos relés. Primero, a ver, vamos a tratar de descifrarlo acá abajo para ver si lo entendemos, ¿sí? Esto es algo que yo suelo poner un poquito de hincapié a causa de que para que nosotros podamos darnos cuenta cómo es que funcionan en cascada las conexiones de los relés. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa trabajar en cascada? Que un relé va a hacer funcionar a el otro relé o va a permitir que funcione el otro relé. Vuelvo otra vez a decir, ¿qué significa eso? Significa, muchachos, que cuando el motocompresor está encendido, que si ustedes, fíjense, ven que ahí se dice comp, ¿ven? Se dice comp. A ver si se alcanza a leer, lo voy a acercar un poquito. A ese comp, o sea, el compresor, significa que este pin es el que le da los 220 volts al compresor a través de este relé. Voy a dar vuelta a la placa y van a ver que este pin sería este pin que viene por aquí, que viene por aquí, que viene por aquí y que va a cerrar el contacto internamente, obviamente, va a cerrar el contacto internamente en el relé con, va a cerrar contacto seguramente internamente con esto, con esta pista grande que ustedes ven aquí, internamente, ¿sí? O sea que el interruptor, por decirlo así, se encuentra así, ¿no? Ahí está, ¿sí? Vamos a suponer que es así. Entonces, cuando esta pista gruesa que ustedes ven acá, fíjense qué sencillo que es seguir las pistas. Doy vuelta. ¿Dónde alimento esta placa? A donde dice línea y neutro. ¿O no? Línea es este pin, o sea, fase. Bien. De vuelta. Sigo la fase 220 volt, 220 volt, 220 volt, 220 volt hasta este pin, que es el común, podría decirse, donde de entre este pin y este pin tengo normal cerrado. Y entre este pin y este pin tengo normal abierto. ¿Qué significa eso? Que mientras que este relé no está activo, bien, mientras este relé, lo repito, mientras este relé no está activo, ¿sí?
yo voy a tener continuidad entre estos dos puntos. Cuando este relé se enciende, lo que hace es conmutar entre este pin y este pin. O sea, me va a cerrar circuito de línea, viene por acá, línea, y me va a cerrar por este pin, y de aquí va a alimentar ¿a quién? Al compresor, que es lo que le vengo contando. Y ustedes me dicen, pero ¿y entonces para qué está este conector aquí? Porque cuando este relé está apagado, yo voy a tener una conexión directa, justo es del mismo color, ¿no? Pero, a ver, si lo puedo, si raya, sí raya, mira. ¿Ven? Voy a tener una conexión directa cuando entre este pin y este pin. Este pin que ustedes ven acá, no es más ni menos, chicos, este cerrado que está acá, ¿sí? Lo que estoy rayando ahora, no es más ni menos que ven aquí uno de los pines de conexión del otro relé. O sea que, mientras este relé no tiene, ¿sí? Mientras este relé no está funcionando, le doy tensión aquí, le doy tensión aquí, y le voy a dar tensión. Fíjense cuando dice ahí, ¿qué dice ahí? Mi inglés es fabuloso, así que escúchenlo decir header. Oh, ¿cómo sonó? Header. Eso significa caliente, calor, calentación, calentando, voy a calentar o algo por el estilo, pero voy a ser más directo. Esto es lo que activa la resistencia, chicos. Cuando este relé, que están aquí las conexiones, enciende, por decirlo así, o sea, recibe tensión entre este pin y este pin, ¿sí? Entre estos dos pines, para que cierre o pegue, me va a activar la resistencia. Ahora, Pablo, hasta ahí soy feliz, pero cuando el compresor está encendido, esto se borra, lo que estoy borrando con mi dedo, ¿sí? Cuando el compresor está encendido, la conexión está acá. Exacto, tenés razón. ¿Qué significa eso? Que por más que esté pegado el relé que activa la resistencia, nunca va a encender tu resistencia porque no recibe 220 volts porque la tensión está desviada hacia el motocompresor. Fíjense, eso que ustedes están viendo que acabo de describirlo yo, es básico, no es muy complejo, pero lo único que tenés que saber es todo lo que necesitas, es el funcionamiento de un ciclo frigorífico, de una heladera familiar y el ciclo eléctrico, y el circuito eléctrico de una heladera familiar. Y aprendiendo estas partes sencillas, que es lo que acabo de describir yo, por ejemplo, vos podés resolver, por ejemplo, fallas que te dan, como yo siempre le digo, tal vez no te dediques, porque esto yo pongo mucho, muchachos, tal vez ustedes no se dediquen a reparar placas electrónicas. Porque o no ves, o no te animás, o no tenés pulso. O sea, puede ser por varios motivos por el cual digas, no, mira, yo lo que es placas electrónicas, la verdad que no quiero saber nada, no es lo mío, no me gusta. Está bien, te entiendo. Creo que puede ser que no te guste, claro que sí. Lo que sí te puedo decir es que vos podés conocer las posibles fallas para no equivocarte en tu diagnóstico. ¿Se comprende lo que yo le estoy diciendo? O sea, la idea, muchachos, es que ustedes no se equivoquen en el diagnóstico. O sea, que cuando ustedes realizan los trabajos, ¿sí? Y tengan una falla sencilla y re común, te hace hielo en el congelador y te tapa todos los conductos que te tiran hacia abajo el viento, por decirlo así, de una heladera en frost. Claro, los conductos se tapan por hielo. Y lo primero que hacen los colegas es, empiezan que cambian el bimetal, que cambian la resistencia, que hasta terminan cambiando la placa. ¿Por qué? Porque no terminan dando con la posible falla. Y en realidad, parte de esa posible falla puede llegar a ser uno de esos relés, chicos. Cualquiera de los dos. Entonces es importante conocer el funcionamiento de una placa electrónica para poder entender también el comportamiento de algún posible diagnóstico. Y de esta manera, como yo le contaba, fíjense, yo trabajé, en realidad lo que acabo de contarles es, les acabé de describir que hice, hablé de fuente de alimentación, o sea, todo lo que es la parte de alimentación o de encendido de una placa electrónica. En este caso me dediqué a la heladera.
pero ahora te voy a contar lo del aire acondicionado y lo de un aire acondicionado trifásico. Y vas a ver cómo lo vamos a asociar bastante, ¿sí? Pero también te hablé de todo lo que es los periféricos de salida, cómo le das señal a los periféricos de salida. Y aunque vos no creas, esa señal que se le da sale a través de esos relés. Mira, te voy a mostrar esta placa, mira. ¿Ves esta placa? Tal vez los que ya tienen algún tiempito o vieron alguna clase nuestra sabrán que es una plaquita de un equipo de unidad condensador, un equipo de 18.000 frigorías. ¿Bien? O sea, esto que ustedes están viendo acá no es ni más ni menos que una placa electrónica de un equipo de aire acondicionado trifásico. ¿Bien? Hasta ahí estamos. Perfecto. Ahora, ¿qué hace o qué función cumple esta placa y por qué la tengo acá? ¿Con qué necesidad la tengo acá? O sea, ¿qué es lo que yo te quiero mostrar? Salí de una heladera familiar y me fui a un equipo comercial. ¿Bien? Bueno, ¿saben qué estoy haciendo acá, chicos? Yo con esta placa aquí. Carlos Lázaro desde Las Palmas. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Gerardo Román me dice: "Ay, Pablo, mientras controla la placa exterior de un inverter que tiene un problema con el sensor de temperatura exterior. El sensor está bien. ¿Me puedes decir algún punto que no se me ocurrió revisar?" ¿Sabes qué, Gerardo? Te voy a contar. ¿Sabes qué puedes revisar, Gerardo? La parte de alimentación, de alimentación de los sensores. Fíjate si está recibiendo el voltaje correcto y fíjate si está provocando, digamos, la caída de tensión del sensor, ¿sí? Por ese lado, pegar una miradita a ver si le encontrás a la posible falla, ¿sí? ¿Ven lo que están viendo acá, chicos? Bueno, esto que están viendo acá es la placa, ¿sí? Esta es la placa de un equipo trifásico. Tú me dices, ¿qué tiene que ver, profe, eso con la placa de heladera? Te voy a contar qué tiene que ver. ¿Vos ves estos pines que están acá? ¿Sí? Bueno, esos pines que están acá se alimentan ni más ni menos que con este transformador. ¿Ves? Y si vos mirás este transformador, en este caso no te habla de características en voltaje, pero este transformador recibe 220 volt. ¿Sí? Voy a desarmar un poquito acá porque tengo medio enredaditos los cables. Recibe 220 volt a través de este pin, que lo voy a enchufar aquí. ¿Ven? Ahí. Y va a entregar dos tipos de voltajes, uno de 17 volt aproximadamente y el otro de 9 volt aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, aquí. ¿Ven? Ahí. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es que va a entregar 220 volt al transformador, el transformador reduce el voltaje y devuelve en dos voltajes distintos a esta placa de alimentación. O sea, acá que tengo mi fuente de alimentación. A diferencia de la placa de heladera, esta placa tiene aquí un fusible que protege contra cortocircuitos y aquí un varistor encapsulado, que es esa cosita celeste, que sería esta, para ser más exacto, esta, que está encapsulado, que protege contra cortocircuitos. Voy a sacar el transformador para que no nos moleste, para poder manipular la placa con mayor facilidad. Entonces, del vamos, ahí te estoy mostrando que tenemos línea de alimentación de 220 volt y puente rectificador de este lado. O sea, alimentación, fuente de alimentación. Y aquí otra vez nos encontramos con distintos relés que funcionan exactamente del mismo funcionamiento. Fíjate, tenés, y acá abajo te dice chiquitito, ahí te dice que va al compresor, que en realidad no va al compresor directo trifásico. Esto va al contactor de la señal del transformador, al forzador y a la válvula inversora. O sea, otra vez me encuentro con tres relés de salida. Bien, la diferencia que tiene esta placa con las placas que estábamos viendo anteriormente es que aquí tenemos, por ejemplo, las tres fases que entran, porque esta placa lee las fases, ¿sí? Fíjense, entra 1, 2, 3 fases. O sea, ustedes me dicen, pero entra trifásico. Sí, sí, le entra trifásico. Pero aquí, fíjate que tiene unas resistencias que provocan una caída de voltaje. Luego tenemos unos optoacopladores. Luego de los optoacopladores va a recibir señal al integrado para leer justamente, sí. Y esto protege de tres cosas. Falta de fase, o sea, si alguna de estas tres fases está faltando, directamente el integrado lo va a detectar y va a tirar código de error a través de estos tres LED. O directamente te va
si las fases no tienen el orden correcto de giro de un motor trifásico, también te va a decir, y obviamente te va a marcar integrado con un código de error, ¿sí? Me dice Roger, a ver, varistor protege sobre tensión, por sobretensión. Así es, Roger. Como lo estás diciendo, el varistor protege cuando hay un voltaje elevado por sobre los 285 volts. Pero si las placas electrónicas solamente trabajan con 220, no. Trabajan con el varistor, lee la tensión de pico que nos encontramos, ¿sí? Así que por eso es que tiene el código es 385, ahí está. Roger me dice, la protección de cortocircuito es el fusible. Exactamente, cuando por alguna razón tenemos un cortocircuito aquí, el fusible automáticamente se activa, ¿sí? Bien, como les decía, entonces otra vez nos encontramos con periféricos de salida que vamos a tener aquí, o en realidad con componentes de entrada y salida. Entonces, otra vez nos encontramos con posibles fallas dentro de una placa. ¿Y qué te podría fallar en esa placa? En esta trifásica, por ejemplo, lo que te puede fallar es ni más ni menos que falla algún relé, que falle la fuente de alimentación y demás. Ahora, fíjate, Daniel García me dice, profe, ¿se le puede cambiar la placa a un aire acondicionado portátil por una placa universal? Sí, Daniel, le podés cambiar la placa a un aire portátil y te vas a manejar de la misma manera que lo haces con un split. Chequea nomás, generalmente, por experiencia, he visto que la mayoría de los aires portátiles traen las bobinas de las velocidades de los forzadores bobinadas. O sea que vas a tener que poner una placa tipo relé, ¿sí? Universal. Eduardo Cajal, consulta, me dice, profe, Pablo, una consulta, un split on-off, o sea, un pico convencional, recibe y funciona perfecto en todas las funciones, menos en calor. El control emite señal. ¿Qué puede ser? Bueno, Eduardo, en primer lugar, tenemos que chequear, para que vos te des una idea, si la placa electrónica es frío-calor, lo que primero tenés que saber es si desde la placa sale la señal para que funcione la función calor. Y para darte cuenta si sale la señal, lo que tenés que chequear es justamente lo que veníamos hablando recién, los relés. Si los relés se están activando, ¿sí? Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta vos? En primer lugar, tenés que detectar cuál es el relé que sale señal hacia la válvula inversora. Mira, te voy a mostrar acá. Esta placa, por ejemplo, es un equipo convencional, ¿sí? Y en esta placa de equipo convencional, como puedes ver, aquí hay dos relés. En realidad hay varios relés. Tenés este relé, que es del motocompresor. Luego tenés un triac, que da señal al forzador, que es como un relé. Triac significa transistor de corriente alterna, que para ser más exacto es un relé de estado sólido, ¿sí? Hablando así en criollito. Y tenemos estos dos relés, uno es para la válvula inversora y el otro es justamente para el forzador de la unidad exterior, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver si no lo logro, no sabría cuál es porque como no tengo la conexión, de todas maneras sí puedo darte cuenta que vos ves que el primer pin, este pin que está aquí, ahora voy a buscar algo para conectar, este pin que está aquí, el primero, ¿sí? Este pin del primero, si yo doy vuelta, ¿sí? Hace referencia al primer relé que está aquí, que estas son las conexiones, mira. Voy a ver si lo logro. Ahí se alcanza a ver, mirá. Se alcanza a ver el interruptor, mirá. A ver, ahí está. ¿Ves? Este es el primer relé. Que ustedes están viendo acá. Este. Donde en estos dos pines está dibujada la bobinita. Donde esa bobinita, cuando se activa, pega el pin este con este. Lo pega. Ahí se ve el esquemita del interruptor. Y le da señal a este pin y este pin iría, no sé, vamos a poner que es el relé del forzador, ¿sí? Por esta línea vienen los 220 volts que están viendo aquí, ¿sí? Y vamos con el segundo relé, que sería este. ¿Ven? Este es el segundo relé, ahí está. Este es el segundo relé, ¿sí? Por estos dos pines llegan los 220 volts, aquí. Entonces, otra vez tengo la bobina. Este pin cuando pega esta bobina, cierra el circuito aquí,
viene los 220 volts por aquí, por aquí, por aquí, y viene a este pin y va a salir, vamos a hacer de cuenta que este es a la válvula inversora. ¿Bien? Digo hacer de cuenta porque no tengo la certeza de cuál de los dos relés hace esa función. Lo que sí te puedo contar, ¿sí? Les puedo contar es que si por alguna razón tu placa no recibe, tu válvula inversora no está recibiendo tensión, vamos a seguir un poquito las pistas para ver qué podemos descubrir. Estoy buscando algo más finito para ver si puedo mostrarles. A ver. Acá está. Bien, vamos a usar esta diagrama. Bien. Perfecto. Miren. ¿Ven este relé? Esta bobinita, ¿sí? Si yo sigo esta bobina, pega aquí, ¿sí? Y yo sigo los pines, ¿sí? De los distintos componentes, yo lo que voy a buscar, muchachos, ¿sí? Porque yo lo que quiero buscar es quién activa esta bobina, ¿sí? ¿Cuál sería el componente que activa esta bobina? Mira, ¿ves acá? ¿Ves que viene por acá? ¿Ves que de aquí a aquí hay como una línea? Y si yo lo doy vuelta, lo más probable es que haya un alambrecito. En efecto, estoy hablando de este alambrecito. Perdón, de este alambrecito. Lo doy vuelta. Estoy aquí en esta línea, ¿eh? ¿Ven? En esta línea. Estoy en esta línea. Sigo. Y ven que llego a este pin aquí, de este conector. Y este pin de este conector, si ustedes ven, este es un componente. Y aquí te dice el nombre, UJNL2003. Este componente, chico, adentro no es más ni menos que son distintas compuertas que le van dando señal a los distintos componentes. O sea, lo que yo tengo que buscar aquí, en este componente, es ver a qué hace referencia, cuál es el pin que cierra o que abre y cierra para que este pin tenga señal para que este relé se active. ¿Sí? O sea, yo lo que estoy haciendo ni más ni menos es siguiendo los circuitos. Puede, pero eso es re complejo. No, no es complejo, muchacho. Lo que yo estoy tratando de contarles es que a veces este componente se rompe. ¿Y cuál es ese componente? El que está de este lado, ¿ves? Este componente acá. No este integrado. Este es el que tiene la memoria. Acá estamos fregados. Como se dice, ¿eh? Estamos fritos. Acá, si se jode esto, no hay chance. Ahora, este es ni más ni menos que como si fuera, como vieron como las vías del tren que tiene para redirigir las vías. Bueno, es algo así. Esto es como que redistribuye la señal que le entrega este componente. Entonces, a veces no es el relé, a veces no es el componente, sino que a veces es simplemente este componente. Por supuesto que también podría chequear todos los diodos. Este es un diodo Zener, que está aquí, lo tendría que chequear, que también está en el circuito. Aquí hay otro diodo Zener. O sea que hay varios componentes que yo tendría que ir buscando. Eso es para ir un poquito más en profundidad, para contarles lo que podría fallar en un tipo de placa. Ahora, esto es como para, creo que era, ¿quién era? Eduardito, era Eduardo que me había preguntado qué podría ser. Obviamente, Eduardo, si vos sale voltaje de la placa, ya tendrías que chequear que no sea algo más sencillo, como yo me fui a lo complicado, pensando que la falla podría haber sido la placa electrónica, pero si no era la placa y sale voltaje desde el relé hacia la bobina del solenoide, tal vez sea simplemente que tu solenoide no esté funcionando correctamente, ¿sí? Eso como para simplificarlo. Bien, a ver. Voy a seguir para arriba, ¿sí? Voy a seguir para arriba para leer lo que me había comentado. Joel me dice, un aire ventana, después de 5 minutos de encendido se apaga totalmente el equipo. ¿Qué falla podría ser? Bueno, vieron que yo hablé o puse un poquitito de énfasis en 2 o 3 placas y hablé de la fuente de alimentación. Cuando la placa electrónica, pero prende. No, claro, prende. Pero la electrónica tiene una característica. La temperatura de los componentes juega una mala pasada en los componentes en sí. Entonces, mientras que los componentes están, por decirlo así, fríos, no tienen pérdida, tienen fuga, no fallan. Pero cuando empiezan a andar mal, y cuando me estoy refiriendo a esto tal vez a, por ejemplo, los diodos o el capacitor del filtro y demás de la fuente de alimentación de la placa, cae el voltaje. Y cuando cae el voltaje, cae lo suficiente como para que te corte directamente el funcionamiento del integrado. Estoy hablando de estar cayendo de estar en 12 o 7 o 8 volts, porque con una fuente de alimentación, con un puente rectificador dañado, puede que tu
compresor funcione, o sea, que tu relé funcione, que tu microprocesador funcione, que todos los componentes funcionen por un tiempo, por unos minutos, hasta que en algún momento empieza a colapsar la parte electrónica y directamente la caída de tensión es mayor y directamente te apaga todo el equipo. Yo arrancaría chequeando todo lo que es los componentes de la fuente de alimentación, Joel, todo lo que veníamos viendo hasta aquí prácticamente, ¿sí? Por ahí vendría, a ver, Martín me dice, una pregunta, tengo un aire que funciona todo menos la parte de calor y el display me marca 71 grados, ya revisé los sensores y me dan bien. ¿Qué podría darme esos valores? En primer lugar, Martín, tenés que chequear porque viste que hay algunos equipos que los controles los tenés en Faraday. O sea, o grados centígrados o grados Faraday, ¿sí? O sea que revisá que no esté, que no se te cambie de configuración. Entonces, a veces los controles, por golpes y demás, empiezan a fallar. Y si es de nuevo, fíjate un poquito, miralo un poquito la programación del control o tratá de resetearlo. Suelen traer un pequeño pin para resetear los controles remotos. Probá, para descartar que la falla sea el control remoto, probá utilizando un control remoto universal para ver si con el control remoto universal tu equipo va a empezar a funcionar correctamente. Si es así, descartá directamente el control remoto, ¿sí? No vayas directamente a la placa, porque no siempre es la placa, ¿sí? Desde San Luis me está saludando Walter Ochoa, ¿cómo estás? Presente, me dice. Fabián Laitano, dice, un aire acondicionado en modo calor anda un rato y empieza a largar aire a temperatura ambiente. El sensor de temperatura ambiente está bien, ¿será la placa? Y Fabián, chequea primero, ¿sabes qué? Sí, no creo que sea la placa, Fabián. ¿Sabes qué puede ser? Puede que se te apague. Primero chequea que el motocompresor no se te apague. Porque si se te apaga el motocompresor o la placa le da señal al motocompresor para que se apague, puede ser también la misma programación de la placa. Pero chequea que la placa no apague por el sensor ambiente. Porque si el sensor ambiente está mal ubicado, te va a cometer el mismo error que cuando está mal ubicado en función frío. ¿Qué significa estar mal ubicado un sensor ambiente? Significa que literalmente el sensor está tocando el radiador de la unidad evaporadora, que en ese caso sería un condensador, y va a detectar como que hace más calor que lo que debería en el ambiente y directamente te va a apagar el motocompresor. Así que, en primer lugar, revisá el sensor ambiente, revisá su ubicación, revisá si por alguna razón, si a ese equipo no lo limpiaron o algo, no les dañaron la parte de la conexión, porque eso es re común. Cuando los colegas por ahí desarman los equipos para lavarlos, limpiarlos, aflojan los pines. Estoy tratando de zafar acá para poder mostrarlo. Enredate. Mira, pongo acá, mira, por acá. ¿Ven acá? ¿Ven estos pines? ¿Sí? Estos son los pines de conexión de las placas de los sensores. ¿Bien? Ahora, el problema es que cuando lo sacás, lo pones, se suelen aflojar aquí las soldaduras. Y cuando se te aflojan las soldaduras es donde empezamos a tener inconvenientes y empieza a fallar los sensores. Y creemos que son los sensores, pero simplemente hay que retocar las soldaduras, ¿sí? Como para que ustedes tengan una idea. Así que chicos, ¿vieron? ¿Qué les parece? ¿Les parece la clase o no? ¿Les gusta o no? ¿Sí o no? ¿Está como para compartir la clase? ¿Vieron que siempre algo se aprende? ¿Sí? Por supuesto que, como yo siempre lo digo, en una clase de 1 hora yo mucho no puedo compartirlo por una cuestión de tiempos y demás. Yo lo que sí puedo contarte es que si vos realmente querés hacer la diferencia como técnico, lo único que tenés que hacer es prepararte y capacitarse. Nosotros todos los lunes tenemos siempre promociones exclusivas para ustedes para que puedan prepararse y capacitarse. No te quedes afuera. Hoy es la oportunidad. Así que chicos, no les saco más su tiempo y ¿saben qué? Es momento de prepararse. Y nos estamos viendo el próximo lunes. Saludos a todos. ¿Te gustó este video? Estoy seguro que sí. Así que dale un me gusta ahora y suscríbete a nuestro canal. Hacele clic en la campanita. Entonces vas a tener acceso a todo el contenido que vamos subiendo constantemente. No te quedes afuera. Nos vemos la próxima.